Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Bienvenidos a SimiChat. El día de hoy va a estar aquí el psicólogo Luis García, que ya está apareciendo en pantalla, Hola, a Ami, quien le doy muchas la bienvenida. Hola, hola. ¿qué onda, Gracias. Ami? Él nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de disciplina positiva. A lo largo del programa vamos a ver qué es esto de disciplina positiva, cuáles son sus principios básicos y qué hacer con esa mala conducta de los hijos, es decir, todo aquello que compete a esta disciplina. Vamos a empezar a hablar algunos ejemplos, vamos a despejarnos un poquito de estos patrones. Y para eso cualquier duda, comentario y demás lo pueden hacer aquí abajito a quien nos den a través de Facebook en @simiradio o también a través de @cndwe. Ya si nos quieren echar una llamadita, Luis, ¿cuál es nuestro número? El 800-911-6666, la opción es la número 3. Estamos las 24 horas del día, todo el año, así que como siempre lo hemos platicado en cada uno de nuestros programas, a mí, pues no hay pretexto para no atenderse. Ahora que si lo está escuchando el hijo, que si no quiere que lo escuche la pareja, el esposo o la esposa, pues también pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, métanse a nuestra página serfelicisepuede.com.mx y ahí va a encontrar usted una serie de test. Elige el que más se acomode a la situación que está viviendo. Los resultados nos llegan a nuestra base de datos y eso se canalizan a cada uno de nosotros como psicólogos. Y bueno, a la brevedad le daremos también una respuesta. Así que si no es por teléfono, puede ser por correo o también podemos ahí orientarles brevemente por nuestras redes, pero en esencia es por teléfono y por correo. Exactamente, el servicio es gratuito, el servicio es 24 horas, así es que no hay pretexto, así sean las 3 de la tarde o 3 de la mañana, siempre habrá quien les pueda brindar la orientación. Y bueno, el día de hoy nos está acompañando el psicólogo Luis García precisamente por algo en específico en este tema que es disciplina positiva, pues es educador en disciplina positiva en la familia por el Positive Discipline Association. ¿Es correcto? Lo dijiste bien. Exactamente, estaba muy preocupado por la pronunciación. Pues perfectamente, pues vamos a comenzar con esto. Sobre todo lo menciono porque como me comentabas, pues no todos tienen una certificación. La mayoría de la gente puede decir, sí, mira, vamos a hablar de esto, de coacheo y demás, pero es bien importante ese tema tener la certificación, porque digamos que tienen muchísimas más herramientas y más con esta base que es de psicólogo, ¿no? Así es, sí es importante que quien hable o aborde estos temas de disciplina positiva, bueno, pues cuente con esta certificación porque, bueno, pues nosotros nos estamos formando con los creadores o co-creadores de y entrenadoras certificadas, que en mi caso fue Carla Herrera, quien ojalá nos pueda estar viendo, ella es nuestra mentora, le mando un gran saludo, también próximamente espero invitarla y verán que, bueno, ella es experta en este tema. Pero bueno, a mí de verdad te doy las gracias porque desde que te propuse hablar de este tema lo aceptaste con mucho gusto y para mí es muy importante que lleguemos a cada vez más papás o incluso maestros o quienes conviven con niños, porque salvo algunos padres, pero la mayoría tenemos siempre las mejores intenciones con nuestros hijos, pero no contamos con los recursos. Y pareciera a mí que de repente a nosotros como papás se nos dota solamente con la habilidad del regaño, del castigo y del sermón. Y no tenemos otras herramientas. E incluso es lamentable, lo comentábamos fuera del aire, lo ponía también en mis redes, que psicólogos y pedagogos con los que convivo de cerca, supongo que habrá otros, siguen fomentando el castigo como un método educativo. Y eso me parece que de alguna manera es fomentar y atentar contra el desarrollo emocional de los niños. De repente es delicado, no me enoja porque también pensaba de esa manera, pero creo que como papás o quienes trabajamos como niños, a mí tenemos la obligación de investigar un poquito más acerca de la infancia y poder corregir también nuestros propios métodos educativos. De hecho, disciplina positiva no es un, eh, no es algo, disciplina positiva no trabaja directamente con los niños, trabaja sobre todo con los papás o con los educadores o con las figuras de cuidado. Disciplina positiva nos invita a poner ese foco de atención en nosotros, a mí, no en el niño, porque el niño, imagínate, un chiquito de primera infancia viendo el mundo hacia arriba, ¿no? Siendo juzgado como el emperador, porque así escuché una psicóloga que les decía, el mal portado, el rebelde,
y demás. Entonces, pobre niño, ¿no? Está siendo totalmente juzgado y señalado, y disciplina positiva nos invita a voltear ese foco de atención y empezar a trabajar con nosotros mismos para poder mejorar la educación con nuestros pequeños. Es un tema bien interesante. Se nos va el tiempo rapidísimo. Yo creo que tendrás que invitarme a más programas o autoinvitarme a más programas. Claro, claro que sí. Pero yo creo que tienes toda la razón, ¿no? La mayoría de las veces empezamos a decir, es que mi hijo tiene mala conducta, mi hijo no se comporta, mi hijo tiene esto, mi hijo tiene aquello, y la mayoría de las veces tiene más que ver, pues, con la gente adulta, la gente que está a su alrededor. Como mencionabas, quizá no solamente los papás, la gente con la que convive, los maestros, hasta quizá, no sé, tú me dirás o me vas a corregir, los hijos o los niños más grandes, los adolescentes. Ellos también, digamos que pueden ejercer esta cuestión de la disciplina positiva para que puedan entonces integrarse todos como familia para poder ir en una sola línea y no, decir: "Ay, bueno, con el chiquito porque es chiquito y hay que educarlo", ¿no? Sino me parece que todos pueden participar. Pregunta, muy concreta y directa es, ¿cuáles son los fundamentos de la disciplina positiva? ¿De qué se trata? ¿Cómo empezó todo esto? Fíjate, disciplina positiva empieza hace muchísimos años con un psicólogo humanista, un doctor llamado Alfred Adler. Él era contemporáneo de Freud, incluso fue su discípulo, pero no tuvieron mucha comunión en sus ideas, ¿no? Adler es un tanto más humanista, pues todos sabemos, Freud psicoanalista, y posteriormente tiene un discípulo que es Rudolf Dreikurs. Ellos abordan desde la niñez, desde esos años, con una perspectiva humanística, donde hablan que el niño pertenece a una comunidad donde debe ser aceptado, donde debe ser vinculado emocionalmente. Posteriormente, una señora, ahora señora, se llama Jane Nelson, es la creadora de Disciplina Positiva junto con Lynn Lott. Ella tiene 8 hijos, imagínate a mí. Cuenta su historia y su anécdota que teniendo tantos hijos, pues de repente no sabía cómo abordarlos a todos. Cuando era autoritaria, empezaba a tener hijos sumamente rebeldes y estaba tan harta de sí misma de ser todo el tiempo enojona que iba al otro extremo, que era la permisividad. Pero después ya no soportaba tener hijos que abusaban totalmente de Ujú. esa displicencia. Y entonces fue que conoce, digámoslo así, esta filosofía de Adler y Dreyfus, y es cuando queda enamorada de esta psicología adleriana. Y entonces decide crear esto que se llama disciplina positiva. Disciplina positiva tiene 3 pilares importantes. A mí una es la pertenencia, la otra es la autonomía y finalmente el sentimiento de utilidad o la utilidad. Disciplina positiva va a crear habilidades para la vida. Por eso es que nosotros como educadores en disciplina positiva estamos muy contra de los métodos punitivos, como es el regaño, como es el castigo, como es el tiempo fuera, como son las consecuencias, que incluso esto puede saltar un poquito ahorita a los papás de cómo no vamos a poner Ujú. consecuencias a, lo que pasa es que ya lo veremos, a veces las consecuencias más bien están disfrazadas de castigo. Pero bueno, lo resumo rápidamente porque sé que el tiempo es breve y tenemos muchas cosas que hablar Sí. sobre disciplina positiva. Uno de los pilares es, te digo, a mí la pertenencia. Esto Ujú. significa que el niño, así como todos nosotros, necesitamos de un otro, de una comunidad. Ahora está como muy de moda esta palabra de tribu, ¿no? Entonces, el niño necesita de una tribu, porque ¿cómo es que aprendemos cosas de la vida? Pues a través del otro. ¿Tú por qué sabes hablar español a mí? Pues porque Porque crees, lo aprendí de mi familia. y no alemán, y no japonés, ¿no? Tú aprendiste Ujú. español porque fue con lo que creciste. Lo mismo pasa a nivel, por ejemplo, de regulación emocional. Decimos que un cerebro derecho necesita de otro cerebro derecho para regularse. Por eso es que disciplina positiva, te digo que voltea el foco de atención y nos los pone a nosotros. ¿Cómo enseñamos a un niño a regularse emocionalmente? Bueno, siendo padres regulados emocionalmente. Esto no quiere decir, como siempre lo he dicho también a mí, que debamos de traer la la puesta, porque es imposible, pero que sí tengamos esta capacidad como papás de reconocer que a veces también nos equivocamos y hasta
poder acercarnos a nuestros hijos y ofrecerles una disculpa. Me ha tocado casos a mí donde me dicen, ¿cómo? ¿Yo pedirle una disculpa a mi Ujú, hijo? ¿Estoy perdiendo autoridad? Por supuesto que no. Estás teniendo un vínculo. Porque disciplina positiva incluso puede ser mucho de sentido común. Hay veces que queremos educar el valor, por ejemplo, del respeto ujú. regañando o gritando, ¿no? Queremos inculcar el valor de la honestidad mintiendo o siendo ejemplo de mentira, ¿no? Entonces, necesitamos primero que nuestros hijos se sientan que son importantes, que tienen una valía y que pertenecen. Eso es fundamental. Jane Es Nelson lo dice que, que, perdón, uh-huh, perdón que te interrumpa, es lo que Adler decía como una atmósfera de conexión para que puedan quizá empezar a cambiar de comportamiento. Jane Nelson dice que cuando un niño se porta mal es porque es un niño que no se siente vinculado. Que esto es lo interesante, ¿no? Disciplina positiva nos va a dar la oportunidad de conocer el porqué de las conductas de nuestro hijo, porque de repente ya no sabemos qué onda, por qué hace lo que hace, ¿no? Y sí, Ujú, nosotros decimos que conexión antes que corrección. Una psicóloga que nos fue a dar un taller ahí en la empresa, a mí se llama Gaby Fernández, muy buena en temas de apego, decía la mente en la mente del niño. Y también nos decía una frase que decía que los problemas de educación, incluso los problemas escolares, no es un problema de educación formal, ¿no? De escuela, es un problema de conexión emocional. Entonces necesitan los niños pertenecer. El segundo pilar es la autonomía. Los niños por naturaleza están explorando, por naturaleza los niños están conociendo y queriendo devorarse su mundo. Y aquí es en donde siempre he insistido que nosotros como papás, a mí debemos de tener esta responsabilidad de aprender un poquito sobre niños, sobre adolescencia, porque también disciplina positiva es para adolescentes. De repente, como papás, nos llegamos a enojar y a regañar por conductas de los niños en las que simplemente los niños están siendo niños. Imagínate que de repente tu mamá te regañara por ser como eres, por ser Ami, ¿no? ujú. Te sentirías fatal, ¿no? Si un niño está corriendo, investigando y demás, y te regañan por eso, prácticamente estás coartando esta autonomía, esta independencia que posteriormente te va a dar seguridad y autoestima. Y finalmente, el último de los pilares es la utilidad, que es básicamente generar habilidades para la vida. Hay un ejercicio maravilloso que vimos en la certificación que se llama Las Dos Listas. Marisa Moya, una exponente también importante de disciplina positiva en España, hace un ejercicio genial con esto, en donde nos invita a pensar. Incluso estoy viendo la hora, no se me va el tiempo No, rapidísimo. tenemos 3 minutos. Sí, nos invita a los papás a pensar en todos los retos que tenemos como papás, ¿no? Los berrinches, no quiere comer, no se quiere dormir, o sea, los retos que tenemos. Y en otra segunda lista nos pone a pensar sobre las habilidades que quisiéramos regalarle a nuestros hijos para la vida. Y entonces ahí también nos desplegamos, ¿no? De asertividad, que tengan buena autoestima, que sean felices y demás, ¿no? Y entonces la pregunta es, y que ustedes se pueden preguntar ahí mismo en casita, nuestros siminautas, ¿en qué estás parado ahorita? ¿Sobre estos retos o desarrollando y entrenando estas habilidades para la vida? Y si tú crees que estos métodos están llevándote a conseguir estas habilidades que tú quieres darle a tu hijo, porque a lo mejor, no sé, tú quieres que tu hijo sea un adulto asertivo, que sea un adulto maduro emocionalmente, pero cuando entra en el berrinche lo que haces es regañar o es pegar y demás. Te digo, no juzgo, todos tenemos eso por sentido común o por el imaginario social o por cómo crecimos y demás. Pero bueno, para eso están este tipo de pláticas que nos van a dar otras alternativas, Y otras para herramientas. esa generación, ¿no? Esa generación del cambio, ya cuando empezamos a ver, o quizá repetimos también el discurso de no quiero ser como mis papás, no quiero que me eduquen igual, no quiero seguir como el mismo patrón. Quizá para no irse al otro extremo, vale muchísimo seguir esta transmisión acerca de disciplina positiva. ¿Y te parece, Luis, si vamos a un corte, regresamos para que nos expliques más acerca de esto? Sí, vamos. Perfecto, pues no se nos vayan, ahorita venimos.
Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos aquí platicando junto con Ami de este tema que pues ahora es mi pasión, es el tema de la disciplina positiva y de verdad que ojalá que podamos llegar a muchos papás, Ami, y que si algo pueden hacer de diferente para crear y educar seres más independientes, seguros y con habilidades para la vida, ya hicimos un gran esfuerzo y nos ganamos nuestras alas de Ángelo y a mí. Porque te digo, en verdad, tenemos muchas buenas intenciones con ellos, pero pocas herramientas, ¿no? Entonces, si también tienen alguna duda en particular, en específico con sus pequeños, pues que nos hablen y pues preguntar por mí y ya abordar el tema más en particular de lo que pueda estar sucediendo con sus pequeñines. Exacto. Antes de continuar un poquito, Luis, con el tema que nos estás mencionando, me parece muy importante poder leer algunos de los comentarios que nos hacen ustedes que nos están viendo completamente en vivo, que por cierto, por favor, compartan el programa porque la verdad no sabemos de verdad a quién le hace falta o quién lo necesite, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que la verdad la gente se desespera y no es que esté mal, ¿no? Sino que sí llega a suceder y posiblemente tratando de aplicar este nuevo proyecto puedan tener un poquito más de tranquilidad, no solamente para hoy, sino para el futuro. Como les digo, ahórrense problemas. Bueno, nos están comentando, lo estoy leyendo aquí en línea, dice, no tengo hijos, pero tengo un familiar que constantemente cede ante los berrinches de sus hijos y cuando ya no puede manejarlos, le ha llegado a pegar. Sé que ser padre no es fácil, pero ¿qué podrían recomendarle a esta persona? Bien, a mí pues es No sé si, importante. si quieres opinar algo. Ujú. ¿Me escuchas? ¿Sí, Sí, sí sí, me sí, escuchó? adelante. Pues es importante que se pueda comunicar digo, directamente conmigo. Son temas que habrá que abordarlos de manera muchísimo más particular. A veces hay que revisarnos más bien en nosotros mismos. Como lo decías al principio del programa, los niños son un termómetro muy fino de lo que pasa en casa, con los hogares. Si nosotros cambiamos, vamos a generar un cambio. Ah, somos un sistema, ¿no? Disciplina positiva no tiene este enfoque, pero bueno, este lo tengo yo, ¿no? También tengo el enfoque sistémico, pero finalmente lo somos. Y si cambia un engranaje, cambia todo lo demás. Hay veces que los sistemas funcionan, aunque funcionen mal, pero funcionan como un reloj que te da mala hora, pero pues aprendes a convivir con ello porque sabes que le quitas los minutos y demás, ¿no? Pero si hay un cambio en uno de los papás que genera un cambio en todo el sistema familiar, incluso aunque el otro papá no colabore, es muy común escuchar mamás, porque sobre todo son las mamás las que se acercan a temas de educación con los hijos, ¿no? A mí me encantaría poder llegar a más papás hombres, ¿no? Que somos de repente los que no estamos tan cercanos al tema de la educación de los pequeños, que dicen, pero ¿qué hago si de repente mi esposo no colabora? No importa, finalmente tú eres una parte importante del sistema y si haces cambios y haces cambios en tus estrategias y tus hijos van a tener un apego diferente hacia ti, vas a hacer algo diferente. Entonces, pues que me llame, que pregunte por mí y pues bueno, le asesoraré con mucho gusto de manera particular. Exacto, pues sí, ojalá que se puedan poner en contacto. Acuérdense que de todas maneras el servicio es 24 horas. Rox nos dice, hola, saludos a los psicólogos de CIMI. Muchos, muchos saludos. Pero nos dice, trabajar nuestras carencias, pero también nuestras expectativas como mamás. Creo que ese es un punto bastante importante, ¿no? Creo que la mayoría de las veces, quizá en línea en la experiencia y quizá fuera de la línea también, escuchamos a papás decir, es que mi hijo no se comporta, es que mi hijo tiene que ser el mejor, mi hijo tiene que ser esto, aquello, cuando no se voltea a ver quién es el hijo. Y creo que esa es parte mucho de la disciplina positiva, empezar a conocer quién es tu hijo, cómo es tu hijo, para que trabajes a partir de eso y no de tu expectativa. ¿Es así? Disciplina positiva a mí es respeto también, ¿no? Respeto hacia el niño y respeto también hacia nosotros como papás. Otro de los pilares, otro de los fundamentos básicos de disciplina positiva es amable pero firme, amabilidad y firmeza. La amabilidad es respeto hacia los niños, la firmeza es respeto hacia nosotros como papás. Y a veces se confunde, y esto es bien importante, porque a veces el nombre de disciplina positiva nos hace creer que es como todo alegre, todo bonito y permisivo, sobre todo, que es algo que a mí me ha tocado escuchar de muchos papás que les salta. Es como, entonces voy a permitir, entonces voy a dejar. No,
lo que estamos proponiendo es dejar aquellos métodos disciplinarios que lo único que van a ocasionar es algún daño a nivel emocional. Incluso a mí, pues esto ya es neurociencia, se está comprobado que cuando se hiperactiva, por ejemplo, la amígdala, el sistema límbico, y esto sucede a través del regaño constante, del golpe constante y demás, las estructuras del cerebro se empiezan a modificar y se desarrolla poco menos la parte prefrontal del cerebro, que es la encargada del pensamiento, de la lógica, del razonamiento y demás. Por lo tanto, vamos a tener hijos, adolescentes, futuros adultos, pues con muchísimo mayor problemas emocionales y demás. Por eso es que te decía, de repente me salta mucho que expertos en salud mental pues sigan proponiendo el castigo y las como consecuencias una y los opción. regaños como una opción, cuando hoy ¿Qué se puede sabemos hacer en que vez hay de un afectaciones. castigo? Perdón, o sea, pero, por ejemplo, ¿qué tips o qué otras alternativas podemos tener? Si no mal recuerdo, esta posibilidad de las consecuencias, más bien es eso, ¿no? Una opción a una resolución de conflicto, pero me gustaría que tú lo pudieses definir y afinar un poco más. Es súper, súper, súper interesante. Y te digo, no es que de repente señales, sino lo estoy invitando a abrir su mente, porque yo pensaba igual. Pero bueno, y creo que todos los que nos hemos acercado a disciplina positiva es porque pues de repente tenemos cercanía con los niños. En mi caso, pues fue el nacimiento de mi hija hace 2 años y de repente mi enfoque ya no me dio como para entender qué es lo que pasaba dentro de su cerebrito, de su mente, de sus emociones. Y buscando y buscando y buscando, pues llegué, ¿no? Pero bueno, sí, dentro de nuestro imaginario tenemos la idea de que entonces no castigamos, ponemos consecuencias, pero también hay que hacer una diferencia bien interesante a mí. Hay consecuencias naturales y hay consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas generalmente son castigos disfrazados de consecuencias, ¿no? Eh, solamente es le cambiamos un poco el nombre, es como, si no te comes toda la comida, entonces te vas a ir sin jugar videojuegos. Eso es un castigo. Si de repente no haces la tarea, entonces no vas a salir. Eso no es una consecuencia, eso es un castigo. Si de repente el niño está brincando en la cama sin cuidado y se cae, eso es una consecuencia natural, ¿no? Que es Ujú. diferente. Ahora, aquí es en donde salta mucho, porque si de repente te quito el sermón, el castigo, el regaño y las consecuencias, entonces ahora, ¿qué hago? Y esto es lo maravilloso también de disciplina positiva, que nos da muchísimas herramientas, muchas, pero no solamente es el conocimiento de las herramientas, Ami. Disciplina positiva es toda una filosofía de vida. Marisa Moya, como te decía, dice que es la mejora del trato humano. Yo pienso que es la mejora de nosotros como padres para mejorar también mejores seres humanos. El primer libro de Jane Nelson, que se llama Disciplina Positiva, así en general, la primera carátula era un rompecabezas. Y ella Ujú. justo explicaba esta metáfora por el hecho de que disciplina positiva no se entendía por separado. Una vez que integrabas todos los elementos, se podría entender mejor. Entonces, no solamente es la aplicación de las técnicas, a mí, porque si solamente aplicamos técnicas sin cambiar nuestra forma de percibir el mundo de los niños, ni hacer un cambio en nosotros mismos, vamos a caer en esos mismos métodos tradicionales. Y te digo, la maravilla de disciplina positiva es que nos da muchísimas herramientas para que de repente no nos quedemos sin la nada, porque es cuando nos desesperamos y entonces caemos en estos métodos de la vieja escuela, ¿no? Pero insisto, tenemos que cambiar desde dentro, porque tampoco podemos de repente elegir cómo educar por nuestro estado de ánimo. En la mañana que me desperté fresquecito, aplico disciplina positiva, pero ya que llego del cansado del trabajo, bueno, vuelvo a mis viejos métodos. Eso de alguna manera desajusta aún más a los pequeños. Entonces, herramientas hay muchas. Y es aquí en donde me vuelvo a parar sobre estas listas que te decía, sobre pensar, o incluso en casa, piensa para tus sobrinos, para tus hijos, para tus niños, para tus alumnos, qué habilidades de la vida quieres regalar, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú quieres fomentar el valor de la responsabilidad y mi niño no está haciendo sus tareas, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo regaño y castigo el videojuego y demás, pero sigue sin hacerme caso, porque en realidad no estás resolviendo el problema. Disciplina positiva es un método que resuelve problemas, es resolutivo. De ahí parten diferentes técnicas, pero tiene una base que por ahí lo habíamos platicado dentro de las escaletas del programa de por qué los niños se portan mal.
Y por eso explicaba los pilares, y es aquí donde se empieza a engranar todo. Cuando un niño se porta mal, a mí, disciplina positiva, Alfred Adler nos dice, es porque un niño se siente desalentado, es porque un niño siente que no está siendo visto, que no está perteneciendo. Entonces, lo que está tratando de decirte con sus conductas es un mensaje que está oculto. Utilizamos mucho la metáfora del iceberg. La puntita del iceberg es el comportamiento, lo que está abajo, lo que no se ve, es el mensaje oculto que nosotros como padres tenemos que descifrar. ¿Y cuál es eso? No me siento importante, no me siento visto, siento que no pertenezco. Entonces, ¿qué hago? Una, un niño puede llamar la atención. ¿Cómo? Pues portándose mal, tirando cosas, incluso puede ser que mal pegando y demás. Porque solamente cuando se porta mal, papá o mamá ponen atención aunque sea regañando, ojo con esto, no es que de repente reciban atención con cariño y con amor, pero son vistos. Entonces lo entiende el niño que solo cuando se porta mal recibe esa atención, entonces mantiene esta conducta. A esto le llamamos metas equivocadas. Una meta equivocada es lo que yo entiendo que debo de hacer para pertenecer. ¿Me explico? Entonces, si de repente no es la atención, puede ser el poder. ¿Qué significa esto? Me pongo a confrontar contigo, ¿no? Entonces, si Ujú. de repente, haz tu cuarto, no, ¿por qué? Haz tu cuarto, no, es que lo tienes que hacer siempre, no, no quiero, ¿no? Porque entiende que solo así, otra vez, está siendo visto. Pero si no recibe atención, el poder en algún punto, cuando eres niño, como tu papá es grande, vas a ganar, porque eres el grande. Y entonces, como vas a ganar, te vas a quedar con un coraje entripado así de niño, ¿no? Incluso los niños pueden hacer las cosas, pero apenas te volteas y te van a sacar la lengua, ¿no? Porque Ujú. como cuando solamente hacen las cosas porque te castigaron, ¿no? Sí, al rato el Eh, castigo se quita y vuelve la sí, conducta, ¿no? exactamente. Y entonces viene algo que se llama la venganza, ¿no? Que también es una Mm, meta equivocada. Ah, ¿no te gusta que traiga el cabello verde? Me lo pinto de verde. Ah, ¿no te gusta que traiga los pantalones a la cadera? Ah, pues me los pongo a la cadera. Ah, ¿no te gusta que saque la... Ah, pues no la saco, ¿no? Y ujú. finalmente hay otra meta equivocada que es la desesperanza aprendida, que es cuando de verdad el niño aprende a que pues, es inútil Por hacer un más que haga, esfuerzo, ¿no? no soy visto y no tengo esta atención. Incluso ayer atendí un caso y se nos va el tiempo rapidísimo de un niño que no estaba haciendo tareas justo, pero porque cuando no lo hacía, papá no lo le decía a la mamá, no lo presiones, déjalo, ¿no? La abuela, porque las abuelas suelen ser también presivas, Ujú. nos hace exagerada, ¿no? Y entonces cuando el niño hacía tarea, la mamá se ponía súper difícil. Y entonces veíamos esto de disciplina positiva y le decía, es que date cuenta de algo bien interesante. Cuando él no hace las cosas es cuando es tratado bien. Y cuando las Ujú. hace, es tratado mal. Y entonces lo que hay que hacer es hacer algo distinto para que se la pase bien haciendo tareas, ¿no? A lo mejor no es como lo más divertido del mundo, pero puedes encontrar soluciones. Entonces, esto nos da un fundamento bien bonito, bien claro y bien sencillo de por qué de repente nuestros niños se pueden estar portando mal y nos da muchísimas más opciones que el regaño, que el sermón o que el castigo. Porque de repente, y lo he escuchado también de muchos psicólogos, es que es porque es un niño tirano o porque es el emperador O y es es, no, hiperactivo. está queriendo ser visto, está queriendo pertenecer, pero no ha encontrado la manera. Y nosotros no nos hemos dado el tiempo de descifrar ese mensaje oculto. Y entonces ahí está, ¿no? O está tratando de llamar la atención, o entra en una lucha de poder para ser visto, o está buscando la venganza porque se siente lastimado. Aquel niño que busca la venganza es porque quiero hacer sentir tan mal al otro como me siento yo. Ese es el mensaje oculto. Y finalmente es no puedo hacerlo porque me has hecho entender que no sé hacerlo o me da miedo hacerlo también. Se nos fue Ujú, el tiempo, ¿va? exactamente. Sí, ya Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir a un corte, pero sí, ¿te parece si venimos, pues, con más dudas, preguntas? vale, creo que están llegando bastantes, que eso es bueno. Eso sí. Ahorita Entonces, vamos y volvemos, no se venimos. despeguen.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que el día de hoy estamos hablando de disciplina positiva y para eso nos está acompañando el psicólogo Luis García, que ya está aquí en pantalla. Cualquier duda, comentario y demás, o si quieren ustedes llegar a tener asesoría, digamos que personal, de que ya hablen de su caso y demás, aquí abajito está apareciendo nuestro teléfono, es el 800-911-6666, opción número 3. Estamos 24 horas. De hecho, si ahorita ustedes tienen alguna duda o pregunta, pueden llamarnos, les podemos responder esto en vivo y si no, pues también podemos tener una charla muchísimo más detallada. Luis, me gustaría, antes de continuar con este tema, que sí se nos va mucho el tiempo, un poco de saludos y preguntas acerca de nuestro tema. Nos dice Rodríguez Tisha, saludos para los doctores Simi, Blanquis Pérez, que siempre nos ve, muchísimas gracias. Hola, muy buen tema. Freddy Santana Caudillo nos dice saludos desde Acapulco, Guerrero, muchísimas gracias, qué bueno que nos ven por allá. Elias Lucas nos dice, ¿cómo puedo hacer que mi hijo entienda el desarrollo aprendizaje? Y Jack nos dice saludos, Ami, felicidades y un gusto verle igualmente a todos. Sonrisa, el payaso también nos ve, siempre también nos ve, qué buena onda, me cae muy bien este chico, nos manda muchos saludos. Por el otro lado nos dice, eh, ¿cómo aliviar la sensación de frustración que nos invade cuando no podemos, perdón, comprender el comportamiento de nuestros hijos? ¿Qué podríamos comentarle? Pues adentrarte en temas de infancia. O sea, si específicamente la pregunta es cómo no sentirme frustrado porque no entiendo el comportamiento de mis niños o de mis hijos, pues es buscarle un poquito sobre el desarrollo de los niños. A veces, te digo, las conductas que más nos vuelan la cabeza son niños siendo niños, son comportamientos de niños, únicamente son ellos siendo ellos, ¿no? No sé si eso se refiere propiamente al cuando no entender los comportamientos o las conductas. Ahora, si es cuando se portan mal o tienen esta mala conducta, pues es lo que les mencionaba hace un momentito a mí, pues tenemos que identificar, les digo, pueden buscar ustedes en la red algo que se llama tabla de metas equivocadas, disciplina positiva, y entonces es una tablita que viene muy detalladita sobre las emociones que nos generan a nosotros como papás las conductas de los niños. Dependiendo de esa emoción, vamos a identificar cuál es la meta equivocada del niño por la cual se está portando mal o está teniendo una mala conducta. En función de eso, la tablita nos va a ir llevando de la manita hacia algunas alternativas, pero sí tiene que ser, tienes que tener muy claro, no recuerdo el nombre de la chica que nos preguntó, que en esencia es esto. Tu niño, si de repente está teniendo una mala conducta, es no me siento importante, no me siento visto, no siento que pertenezco y lo que estoy tratando de hacer es buscar un poco de pertenencia. Que ojo con esto, y vuelvo a lo mismo, no significa que de repente entonces tenga que dar atenciones especiales, porque entonces no estamos desarrollando ninguna habilidad para la vida. Al contrario, estamos enseñando que cada vez que ellos se comporten de esta manera, van a tener un servicio especial y entonces vamos a mantener la misma conducta, ¿no? Por eso es lo que decía amable, pero firme, que es totalmente diferente. Entonces, digo, si es como que no entiendo por qué mi hijo está haciendo estas cosas a cierta edad, investigale. Esto es maravilloso, ¿no? En Kindle venden, en Amazon, no sé si podría decir esto, ¿no? Pero es el único lugar donde venden los libros de disciplina positiva porque no los venden en bibliotecas, ¿no? Y la otra es esa, ¿no? O sea, busca cuál es la meta equivocada de tu niño. O también hay algo a mí que se llama prioridades en el estilo de vida, que también es de la psicología tayloriana, que tiene que ver con cómo nosotros como papás respondemos ante las situaciones de estrés. Y eso también nos va a ayudar a ver cómo es que nosotros estamos reaccionando ante las conductas de nuestros hijos para poderlo modificar. Estas conductas son el control, la complacencia, la comodidad o la superioridad, que, bueno, nos vamos a tardar otros 2 programas hablando de ello, pero tienen que ver como cuando nuestros hijos se portan mal, que controlar
¿O qué hago? Ponerme en una posición de superioridad. ¿O qué hago? Evitar el dolor y entonces le pongo todas las cosas cómodas, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera puede mantener este ciclo de comportamiento y respuestas equivocadas que mantienen este problema con nuestros pequeños. Pero te digo, ya si quiere que me hable y pues ya vemos qué onda con su hijo o hija de manera De hecho, particular. justamente nos dice Mileana, buen día, tabla de qué dijo, cómo es el nombre de la tabla que habías mencionado. La tabla, busca así tabla de metas equivocadas, disciplina positiva y te va a salir. Y si quieres entender cuáles son tus formas de responder ante situaciones de estrés con tus pequeños, busca prioridades en el estilo de vida, igual disciplina positiva o Alfred Adler. Exacto. También para Vite, Even dice, ¿sabrán dónde puedo tomar la capacitación sobre el tema? Que se puedan comunicar contigo. La certificación la puedes tomar con, te digo, mi mentora, ella es Carla Herrera, tiene una página que se llama Pequeño Gran Humano. Y bueno, creo que está próxima a abrir una certificación. Ahora, si quieres ser entrenadora, pues bueno, ya tienes que certificarte y seguir una serie de pasos. Y bueno, pues ya es más complicado. Yo por ahí voy, pero pues todavía falta gran trayecto. Claro, pero con que tengan el interés me parece bastante importante. Súper bueno, También, súper bueno. claro, también nos preguntan, ¿desde qué edad se puede aplicar esto? ¿También para adolescentes y bebés funciona? Toda la vida, o sea, desde, incluso yo me atrevería a decir que desde la gestación, porque desde la gestación ya estás haciendo sentir que pertenece esa persona a tu vida. Es desde los 0 años a mí. Desde los 0 años nosotros podemos entender el cerebrito de nuestros niños, su desarrollo, validarlos, comprenderlos y demás. Es más, en una capacitación, esta no la tomé, pero la pudimos ver en video Jane Nelson, la propia Jane Nelson, hay una técnica que se llama reuniones familiares y dice que las reuniones familiares las pueden tomar de los niños desde chiquitos porque sienten esa vinculación, aunque no hablen, sienten ese vínculo con la familia, están perteneciendo. Entonces, ¿desde qué edad? Desde el nacimiento, toda la vida realmente, porque dime tú a mí, como persona, ¿no te gusta sentirte importante para alguien? Sí, claro. Ujú. Y incluso nosotros ya hablando temas de adultos, no nos llegan a decir, es que siento que ya no tiene sentido nada porque a nadie le importo, porque me Ujú. siento sola, porque me siento solo. Todos necesitamos esta tribu, todos necesitamos sentirnos importantes y vistos para alguien. Entonces, tenemos, y sí, hasta adolescentes, o sea, no hay falla. Nos comentan aquí que si nos puedes explicar o nos puedes decir algo acerca de los dobles mensajes. A veces me desespero mucho y siento que esto parece muy cuadrado para mí. Yo no tengo tiempo para planear algo que mi hijo va a destrozar. No entendí, No pero entendí disciplina muy bien. positiva no es como, no es algo que se planee, por eso decía que es también una filosofía de vida. Eh, Pero se no, habla algo, ¿no? De los dobles mensajes que me parece que muchas veces los papás, como lo mencionabas, ¿no? Antes, acerca de no hagas esto y lo hacemos, ¿no? Como que esta parte de los dobles mensajes se presenta mucho. Te quiero y te golpeo, ¿no? Te castigo y luego te premio. sí, hay una especie de doble vínculo, que esto no es propiamente de disciplina positiva, es más de la terapia sistémica, el enfoque sistémico, el doble vínculo, los dobles mensajes, que tiene que ver con un mensaje que se afirma y se niega a la vez, ¿no? Como bien lo mencionas, te quiero pero te pego, o te digo que no pero te lo permito y demás. Eh, te digo, no entendí muy bien la pregunta, ojalá que pudiera llamarme y resolverlo de manera particular, porque digo, no es que se planee ahora. En un ejemplo también nos decía Jane Nelson, o lo decía en uno de sus talleres, es mejor, en este caso, si lo entendí bien, discúlpame, si no, te digo, llámame, a veces planear una estrategia educativa que te ahorre estar con conflictos y atrás de tu niño y pelea todos los días, que te funciona a lo mejor un mes y medio, porque las conductas de los niños pues, son reiterativas, porque son niños, eso lo tenemos que tener claro, perdón, a que te digo, estés atrás de ellos, mejor planéalo, que te evites esos problemas cotidianos, a estar todo el tiempo atrás de ellos. Pero te digo, no es que se planee, más bien es un
es una forma de vincularte con ellos. E insisto, si de repente está rompiendo algo, depende de la edad, por eso es que te digo, a mí hay que ver cómo muchas las utilizas. Antes de los 3 años, los niños solo necesitan tres cosas: supervisión, supervisión y supervisión, ¿no? O sea, si un niño tira algo, es porque lo dejaste al alcance. ¿Qué dicen los medicamentos, a mí? No Claro, se no se deje. deje al alcance de los niños, ajá. Hay un pediatra español, Carlos González creo que se llama, que decía, yo no soy de España, pero dice que ya en España los medicamentos dicen no se deja al alcance ni a la vista de los niños, Mm. porque si lo tiene a la vista lo va a querer alcanzar, ¿no? Entonces, antes de los tres Claro, años y es es supervisión. parte, perdón, es parte del desarrollo, ¿no? Que todo quieren tocar, todo quieren hacer. Y si nosotros tenemos como ese chip o esa idea de que no toque, no haga, no diga, no grite, pues entonces quizá estamos coartando como ese desarrollo. Luis, ¿te Son parece niños que siendo ya niños. nos está... Sí, Exacto, ya otra se vez nos el está tiempo. comiendo el tiempo, así es que vámonos a un corte comercial y regresamos. Ya volvemos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, el tiempo se nos va rapidísimo, yo tengo mucho que decir y poco tiempo, pero a mí de verdad te digo, invítame o me autoinvito, no me importa, voy a seguir hablando de disciplina positiva. Yo creo que sí, porque es un tema bastante interesante, nuevo, y yo creo que propone muchísimo más. Creo que sabemos muchas técnicas y las hemos visto incluso en programas de televisión, como lo decías, del tiempo fuera, de todas las cosas que nos pueden proponer que posiblemente funcionen y nos dan resultados mágicos, pero después no se crean hábitos, después es de, ay, ¿qué seguía? Y ya no se acuerdan muy bien de cómo hacerlo. Y esto es, me parece un poquito muchísimo más orgánico para que pueda ser algo realmente funcional. Si no es que den resultados mágicos, las técnicas punitivas siguen funcionando porque sí funcionan, o sea, pero momentáneamente, ¿no? Es no Exacto. desarrollaste ninguna habilidad para la vida, que es lo que propone disciplina positiva, que no es nuevo, a mí es de los 70s, pero también ha llegado poco. La verdad es que por eso es que es tan importante quienes nos adentramos en el tema, que sea más escuchado. Pero bueno, creo que siguen llegando preguntas, sería bueno Sí, ¿te responderlas, ¿no? parece? Justamente eso es lo que te iba a comentar. Elias Lucas nos dice, ¿cómo podemos hacer para que no entren en una crisis y no llegar en estancamiento? Bueno, no sé si nosotros como papás no entrar en una crisis o ellos como niños, ¿no? Si te refieres a nosotros como papás, bueno, pues también es parte de nuestra responsabilidad atendernos nosotros como personas para regularnos emocionalmente. En disciplina positiva hacemos mucho el ejercicio del cerebro en la palma de tu mano de Daniel Siegel, que habla sobre las estructuras relacionadas con los impulsos y el razonamiento y algunas estrategias de regulación y de estrés. Yo creo que ahí ya es como más un trabajo personal. Si es en el caso de los niños, depende de la situación. Eh, no es que nosotros no querramos que los hijos sufran, pero no queremos hacerlos sufrir, ¿me explico? Los niños necesitan librar sus propias batallas, necesitan sufrir porque necesitan aprender a regularse emocionalmente y nosotros como papás les vamos a enseñar eso. Por eso es que les decía, un cerebro regulado regula otro cerebro, un cerebro desregulado no regula nada, ¿no? Entonces, un cerebro Es más destapado bien es destapa mucha otro cerebro. educación, ¿no? Mucha educación acerca de los papás. Ujú. Oye, nos dice Freddy Santana, hola, buenas tardes, me parece un excelente tema. Justo estoy pasando una situación con el hijo de mi pareja. Ella ha sido permisiva con él desde hace 7 años y desde hace 2 años que llegué a sus vidas he puesto límites en la casa, pero veo que hay resistencia del niño hacia mí, hacia mi modo de establecer límites. Pues habrá que ver también de qué manera estás poniendo límites, Freddy, porque de repente los límites pueden ser o punitivos o autoritarios, no siempre pueden ser amables y firmes o pueden ser muy rígidos, los límites también pueden ser flexibles, también habrá que ver cómo está siendo la permisividad de mamá y también entender la creencia detrás de esta situación, ¿no? Y las conductas del pequeño también.
muy, muy, muy sutil, pero bueno, yo te invitaría, Freddy, a que nos hables, porque límites lo entendemos como algo positivo, pero cuando lo escudriñamos a veces es donde hay que ajustar tuercas. No quiero decir que de repente lo hagamos mal, y vuelvo a insistir, y de verdad que esto quede claro, las intenciones son muy buenas, solamente hay que ajustar tuercas. Exactamente. Oye, nos comenta Emma, dice, siempre es un conflicto con sus tías. Cuando más quiero arreglar lo que dicen mis hijos, llegan ellas a decirles que los tengo que castigar, que con unas nalgadas se les va a quitar lo escandaloso. Eso sí, ¿quién dijo Emma? Emma. Emma, te Ujú, comprendo, te valido y te respaldo. Todos aquellos que estamos en el tema de disciplina positiva, crianza respetuosa, que vi que por ahí Sara también nos comentó, a quien le ujú. mando un gran, gran, gran saludo, que también está bien adentro de estos temas, pues vamos remando en contra de la corriente, vamos remando contra la cultura, la ideología y la vieja escuela. Pero bueno, pues tú eres mamá, tú eres la mamá, tú eres quien decide, y pues agradece esas buenas intenciones que tienen ellas para eh, ayudarte a educar mejor a tu hijo, pero bueno, tú tomas esas decisiones, pero de verdad te comprendo, los que estamos en una disciplina muchísimo más respetuosa nos enfrentamos a eso. Yo creo que ahí es algo puntual, posiblemente disciplina positiva lo dice acerca de que los padres mantengan la calma, ¿no? Ante cualquier otra cosa que tengan calma, paciencia y que puedan observar mucho acerca de lo que está sucediendo, en vez de ir impulsivamente a actuar como quizá ya lo habían aprendido, ¿no? ¿Es Sí, así? pero también es importante entender que no somos de piedra ni que no nos vamos a exaltar. Ujú, Pero también hay técnicas, por ahí decía Rox, que algunos ejemplos, te digo, nos llevaremos a otro programa, hay una técnica que se llama las 4 R's de la recuperación de los errores, y ese es acercarnos, oye hijo, creo que he estado reaccionando de una manera que lo único que ha hecho es hacerte enojar más y no me he puesto a pensar en por qué no te gusta tanto hacer la cama, cuéntame, ¿por qué te desagrada? ¿No? Es que no entiendo por qué la tengo que hacer, ¿no? Ok, y entonces explicas, bueno, ¿y qué solución vamos a entender? Y entonces ahí sí estableces un acuerdo y una solución, porque estás enfocándote en el problema, no en la conducta ni en quién es tu hijo, porque de repente podemos señalar y entonces hacer sentir mal. Esta frase es bien importante y qué bueno que me acordé. Dice Jane Nelson, ¿qué nos hace creer en la loca idea de que para que un hijo se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Es maravillosa esta frase. ¿Por qué creemos que al hacer sentir mal a un niño se va a portar mejor? No tiene sentido. exactamente, ¿no? Como que no cuadra bastante estas ideas. Luis, nos quedan 2 minutos. Me gustaría Sí. nada más mandar saludos rapidísimo a Harlem, a Gis, a Iván, a Alma, a Vanessa, a Javier, a Blanca, a Marco y a todos aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión. Quisiera que en un minuto no sé, pudieses decirnos algo ya para despedirnos. A mí, pues, revísense, voltéense a ver a ustedes mismos como padres, tengan mucha paciencia, la urgencia en la educación es un enemigo letal, sean pacientes, la educación es una inversión a largo plazo, si tienen dudas, de verdad, búsquenme, busquen ayuda, lean, acérquense a los expertos, de repente no tenemos estas intenciones, pero nos quedamos sin herramientas y nosotros las podemos construir, así que llamen al CENDE, no pasa nada, nadie los va a Y regañar. aparte es gratuito. Y las 24 horas, bueno, yo no estoy las 24 horas, por supuesto, pero pues bueno, ahí estoy. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que vamos a No, hacer otro gracias a programa ti. para, quizá con puros ejemplos, que la gente Sí, nos pueda sí, sí, mandar sí, sus me ejemplos, parece genial. para que así pueda ser muchísimo más rápido e interactivo este programa. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos ven, gracias por compartir y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Luis. Recuerden que ser feliz sí se Sí se puede. puede. Nos Bye. vemos.